Bienvenidos, estimados estudiantes, a una semana más de clases en su materia de metodología de la investigación. En esta ocasión, como corresponde, eh, veremos el subtema número 3, el último subtema de esta semana, del tema 1, ¿verdad? Empezando la unidad número 3. Estamos hablando la semana pasada un poquito más avanzamos un poquito sobre la triangulación metodológica, en qué consiste, cuáles son sus implicaciones. Ese es el subtema de esta semana, el cual lo vamos a profundizar. Entonces, decíamos que la triangulación tiene definiciones, tiene tipos, ¿verdad? Pero en la investigación es una técnica de análisis de datos que se centra en el contrastar visiones o enfoques a partir de los datos recolectados, donde la palabra clave en esta definición es contrastar. ¿Qué significa contrastar? Es comparar, identificar, detectar semejanzas, diferencias, a través de los diferentes métodos empleados. Se mezclan los métodos para estudiar un fenómeno, ya sea aquellos de orientación cuantitativa o también que tengan orientación cualitativa. Entonces, la triangulación constituye una de las técnicas más empleadas en el ámbito investigativo al momento de procesar los datos. Eh, Normalmente es una técnica que utilizada en las investigaciones cualitativas, porque esto contribuye a elevar la objetividad del análisis de los datos y de esta forma ganar una credibilidad mucho mayor. Pero siempre tiene que tenerse en cuenta la subjetividad. Por eso se dice que se gana relativamente una mayor credibilidad de los datos, ¿no? Es por eso que les he puesto aquí en la presentación un video denominado triangular la información. ¿Cómo se debe triangular la información en una investigación? Les sugiero que lo revisen para que se comprenda mejor este, esta técnica, ¿no? De los métodos de investigación, la triangulación es una técnica que permite validar los resultados obtenidos durante el trabajo de campo. Se fundamenta fundamento radica en que cuando una hipótesis sobrevive a la confrontación de distintas metodologías, tiene un alto grado de validez que si proviniera de una sola metodología. Es decir, mientras más metodologías utilicemos para llevar a cabo una investigación, tendrá mayor validez las hipótesis que planteemos. La finalidad es la contraposición de varios datos y métodos que están centrados en un mismo problema. Los métodos pueden variar, el problema no. De esta manera se puede establecer comparaciones, tomar las impresiones de diversos grupos en distintos contextos y temporalidades también, evaluando de esta forma el problema con mayor amplitud, con diversidad, con imparcialidad, pero también con objetividad. Entonces, para lograr esto, existen algunos principios de la triangulación. El principio de la intrasubjetividad. ¿Qué significa esto? Que la apreciación u observación repetida de la misma respuesta por el mismo investigador debe producir los mismos resultados. Esto se relaciona con la fiabilidad. ¿Ok? El principio de la intersubjetividad, en cambio, eh, quiere decir que la apreciación u observación repetida
de la misma respuesta por diferentes investigaciones debe producir más o menos los mismos datos. ¿Ok? El principio de la validez significa que los datos deben obtenerse de tal manera que se pueda realizar inferencias. Estas inferencias tienen que ser legítimas desde el nivel manifiesto al nivel latente. ¿Ok? El principio de la constancia y consistencia consiste en la recogida de datos desde distintos ángulos para compararlos y contrastarlos entre sí. Esto quiere decir realizar un control cruzado entre diferentes fuentes de datos. ¿Cuáles son las fuentes de datos? Las personas, instrumentos, documentos, teorías, entre métodos también y la combinación de algunos de ellos. ¿Ok? También existen diferentes tipos de triangulación. Vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. La triangulación de fuentes. Estas son las recogidas de información de diversa procedencia, de los profesores, de los alumnos, de los padres de familia, de materiales, de documentos, etcétera, ¿no? Por eso, la triangulación de fuentes de datos permite utilizar el mismo método para obtener la máxima ventaja teórica. Al verificar una determinada teoría de distintas formas, se reduce el sesgo de los investigadores y se facilita el descubrimiento de hipótesis alternativas. Ya no solamente una, ahora ya aparecen algunas hipótesis alternativas como resultado de varias verificaciones o de la utilización de diferentes métodos para la obtención de información. La triangulación de evaluadores. Esto significa que existe una relación entre distintos sujetos que apuntan hacia un mismo tipo de estudio, tipo de investigación. La triangulación de investigadores, cuando dije sujetos, me refería a investigadores, ¿no? Por supuesto. Entonces, la triangulación de investigadores consiste en el empleo de una pluralidad de observadores frente a la lógica convencional de un observador singular. En otras palabras, da o incorpora varios investigadores para llevar a cabo la investigación. La triangulación de investigadores incrementa la calidad y la validez de los datos al eliminar el sesgo de un único investigador. Recuerden que cada investigador tiene su propia visión, su propia interpretación, su propia realidad, subjetividad. ¿Ok? Un ejemplo, si dos investigadores realizan la misma observación, pero sin conversar, sin consultarse, se incrementa el nivel de confianza en la información. En el supuesto de que un investigador corrobore indudablemente una observación que acaba de conocer de otro, se incrementa también la fiabilidad de la técnica. ¿Ok? También tenemos la triangulación metodológica. No es otra cosa que la utilización de diferentes métodos y de técnicas o de diversas estrategias metodológicas, ya sean cuantitativas o también pueden ser cualitativas. La triangulación temporal, distintos momentos, también distintas circunstancias. Realizar el estudio. Recuerden siempre que todos estos tipos apuntan hacia un mismo problema, deberían apuntar hacia un mismo problema, ¿verdad? La triangulación espacial o realización del estudio en diferentes regiones, barrios, culturas o lugares del centro
Puede ser también en diferentes aulas, diferentes patios, diferentes escuelas, diferentes bibliotecas. Por eso se denomina triangulación espacial. ¿Ok? Entonces, la triangulación metodológica sostiene principalmente que los métodos son instrumentos que se ocupa a la hora de investigar un problema. El uso de más de un solo tipo de método científico para dar un resultado mucho más exacto. Las técnicas cuantitativas y cualitativas son en consecuencia complementarias y la habilidad de combinarlas permite aprovechar los puntos fuertes de cada una de ellas y además cruzar información, cruzar datos. Para terminar, un ejemplo de triangulación metodológica se puede dar en la utilización de la técnica de la encuesta y la observación participante en una investigación. ¿Ok? Aquí está también a su disposición otro video donde van a poder ustedes ampliar la explicación y consolidar los conocimientos. ¿Ok? Entonces haremos la actividad de retroalimentación y con eso concluimos la clase de esta semana. Muchísimas gracias. Por favor, no se olviden de revisar las diferentes actividades en sus aulas virtuales para que puedan ir avanzando. Que pasen muy bien. Hasta pronto.